nuevo yo versus o contra el nuevo yo. Porque hay un contraste muy grande entre lo que antes éramos y lo que ahora somos. Yo no sé, dicen que cuando un día uno es joven y al otro uno se alegra cuando cambia de esponja para lavar los platos, ¿verdad? Cuando estrena esponja nueva para lavar platos. Y un día yo me reí de ese chiste porque yo lo viví en carne propia. Qué cosa más fea cuando la esponja que uno tiene se pone toda con huecos y como blanca y empieza a oler mal y uno dice, qué asco lavar los platos con esto. Usted lava los platos y huele a huevo, guácala. Y entonces qué rico es poder ir y traer de la gaveta o de la alacena donde usted guarda los repuestos y decir, aquí tengo una esponja nueva. Y llega uno a lavar los platos con esa esponja nueva y dice, qué rico. Y agarra la otra y la bota así con un desprecio a la basura y dice, cochinada, dice uno. O sea, uno disfruta estrenar esponja nueva. Porque lo nuevo siempre es mejor que lo viejo, hablando de las cosas materiales y de este mundo. ¿Sí? No quiero que malinterpreten, porque a veces hay gente aquí que se ofende y compara cosas viejas y nuevas con jóvenes y adultos, y no estoy hablando de ese tema. Estoy hablando de cuando uno logra estrenar algo nuevo, cuando por fin cambió esa ropa interior con huecos y se compra una ropa interior decente, ¿verdad? Ahora sí les dio risa. Que uno dice, hasta que me siento digno, ¿verdad? Por fin salí de la miseria. Entonces, cuando uno tiene algo nuevo, uno tiene que valorarlo. Y el apóstol Pablo hace en Efesios este contraste para que uno valore al nuevo. Y lo primero que podemos hacer es leer el capítulo 2 de Efesios. Vamos a ir a Efesios capítulo 2 y vamos a leer lo que la Biblia enseña. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Efesios capítulo 2, Nueva Versión Internacional. Dice, ahí me confundí aquí y vamos a llegar acá. Dice Efesios capítulo 2, verso 1. En otro tiempo ustedes estaban como muertos en transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, ¿qué hizo? Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos aquí frente a tu palabra, Señor. Tú inspiraste esta escritura al apóstol Pablo estando en la cárcel y le animaste a llevar este mensaje a la iglesia para que la iglesia profundizara en el nuevo caminar en ti, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que estas palabras penetren en nosotros, que lo que sucedió un día cuando entregamos nuestra vida a ti, hoy se reavive, hoy podamos degustar el sabor rico de sabernos perdonados, de sabernos hijos, de sabernos que tenemos una nueva vida
y que esa vida en ti es bendición. Cámbianos, transfórmanos, alíñanos al nuevo yo, según Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que yo veo aquí, comparando el viejo yo con el nuevo yo, es que según lo que leemos en la Biblia, el viejo yo ya no servía para nada. Dice ahí, antes en otro tiempo estábamos muertos. Cuando algo se muere, ya no está. Y es algo difícil. Pero lo que está muerto, hay que enterrarlo. Porque si no lo enterramos, huele mal. Huele mal. Y puede enfermar a los que están alrededor. Lo que está muerto debe de ponerse en el lugar donde va lo que está muerto. No puede conservarse, no puede tenerse. Lo que está muerto ya no funciona para esta vida. Entonces Pablo dice, ustedes estaban muertos. Y cuando habla de muertos, uno tiene que entender que hay 3 tipos de muerte según la Biblia. Está la muerte física, que es cuando el alma abandona este cuerpo y vuelve a Dios que lo creó, ¿sí? Que abandona este plano natural. Cuando un cuerpo, el alma vuelve a Dios, el alma ya no está más acá, no puede ver lo que está pasando en esta tierra. A usted una persona, un ser querido que ya murió, por ejemplo, no lo puede ver desde el cielo como enseña la tradición. El alma vuelve a Dios que lo creó y está ahí con Él. ¿Cómo vamos a permitir o cómo vamos a imaginarnos que una persona que dejó esta tierra está allá arriba acongojándose de todas las barbaridades que ve aquí? En el cielo no hay dolor, no hay llanto, no hay tristeza, no hay enfermedad, no hay nada de eso. Entonces, la muerte física es la separación del cuerpo. La muerte espiritual, que es otro tipo de muerte que habla la Biblia, es el estado natural con el que nace todo ser humano, producto de lo que pasó en el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios, vino muerte espiritual a ellos. La muerte espiritual de Adán y Eva, dice Romanos, que pasó a todos los hombres. ¿Sí? Cuando Adán y Eva, Dios los forma, Dios forma a Adán del barro, y dice la Biblia que Él sopla aliento de vida. Ahí el hombre recibió espíritu de vida, recibió vida espiritual. Y cuando recibió esa vida espiritual, podía relacionarse con Dios, porque Dios es espíritu. ¿Sí? Pero cuando Adán y Eva mueren producto del pecado, es decir, mueren espiritualmente, ya no podían relacionarse con Dios como se relacionaban en el Edén. Hubo una separación de Dios y el hombre. Hubo una separación, un abismo entre el hombre y Dios. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Esa es la muerte espiritual. En esa muerte espiritual el hombre no puede psicológica, moral, espiritualmente funcionar para Dios. La Biblia también le llama que lo que el hombre hace lejos de Dios es obras muertas, frutos muertos. Eso es lo que sucede en la muerte espiritual. No funcionamos para tener una relación con Dios. Una persona muerta espiritual no puede conectarse con Dios. Por más que lo intente, por más que se esfuerce, no puede. Necesita el milagro de nacer de nuevo, de tener vida nueva, de tener el soplo del Espíritu sobre él, ser sellado con el Espíritu, como vimos en el capítulo 1, y recibir esa vida que viene de Dios. Pero también la Biblia habla de otra muerte. Es la muerte eterna. Y esa muerte eterna es la separación eterna de Dios. Es el destino final de toda persona que nunca nació de nuevo, de toda persona que no conoció a Jesús, de los desobedientes, de las personas que provocaron la ira de Dios. Esas personas tendrán una muerte eterna. Y la Biblia habla
del infierno, del crujir de dientes, del lago de fuego, como los destinos finales de la muerte eterna, algo que Dios no quiere para nosotros. Entonces, cuando Pablo dice, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestras transgresiones, Pablo estaba hablando que esa muerte de nosotros fue producto de haber cometido una transgresión. Y la transgresión es delito, ofender a Dios, es faltar a una regla. El pecado, la Biblia también lo define como fallar, como no dar en el blanco, como amenazar a Dios con el puño. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Por eso hay una separación, porque Dios es santo y nosotros fuimos creados para habitar en Él. Y cuando nosotros estamos en pecado, nosotros estamos amenazando a Dios y diciendo: Dios, yo no quiero nada contigo, yo no tengo nada que ver contigo, usted es santo, yo no soy santo, yo quiero vivir a mi manera y yo no puedo tener una relación con Dios, yo me alejé de Él. Muchas personas creen que no dando en el blanco pueden recibir de Dios bendiciones. Eso es como que usted vaya a uno de esos juegos que pueden haber en algunas ferias, por lo menos en las películas lo vemos. Creo que en el parque de diversiones hay un par de máquinas así, que hay un blanco, le dan a usted bolas, usted tira la bola y si usted toca el blanco se cae algo y usted se gana un peluche. ¿Sí? ¿Todos saben de qué estoy hablando? ¿Ok? Entonces, no, cuando uno cree que puede recibir las bendiciones de Dios, es como que uno llegue a un lugar de esos, le den 10 bolas y no pegue ninguna, y luego le diga al dueño del puesto: ahora sí deme el peluche. Y el dueño le va a decir: usted no le dio al blanco, yo a usted no le puedo dar el peluche, usted no se ganó nada. Y nosotros a veces caminamos en la vida pensando que Dios a mí me va a dar, que Dios aquí, aquí y allá, sin dar en el blanco. Y en esa situación está la humanidad entera. Ninguno de nosotros, por más que le apuntó y por más que trató de tener buena puntería, logró dar en el blanco. Muerte espiritual en pecado y en transgresiones. Y la Biblia dice que esto es lo que nosotros hacíamos en otro tiempo. Toda persona nacida de nuevo tiene un pasado. Todos tenemos un pasado. Y ese pasado debe quedarse allá. Fue algo de otro tiempo. Es lo que llamamos el viejo hombre. Y todos sabemos que ese viejo hombre quiere volver a estar en el presente. Pero Pablo dice: señores de Éfeso, esto fue en otro tiempo. Andábamos en otro tiempo. Y el verso 2 dice que la manera en la que andábamos, dice que era conforme a los poderes de este mundo. ¿Qué es lo que la Biblia está enseñando acá? La Biblia lo que está hablando es de que sí existen los demonios, que sí existe el diablo y que existen poderes que gobiernan en el mundo. Dios es todopoderoso, Dios está en el trono, pero en este mundo hay un príncipe y hay demonios que operan sirviéndole a Satanás y controlan lugares, ciudades, ambientes, la publicidad, las redes sociales. Hay muchas cosas que son gobernadas por medio de los demonios. Lo hemos estado viendo cada vez más, cómo hay legalizaciones de cosas que son demoníacas, que son fuera del plan de Dios, cómo se escuchan rumores de cosas como la legalización de la pedofilia, de que personas adultas puedan enamorarse de niños y tener relaciones sexuales con ellos. Algo atroz, algo que causa náuseas, que está fuera del orden de Dios. Como hay una ley ya en muchos países donde el aborto es permitido desde el día 1 de embarazo, donde pueden matar a un niño desde el 1 hasta el mes 9, agarrar un bebé de 9 meses y matarlo en el vientre de la mamá o sacarlo y quitarle la vida. Algo legal en estos tiempos. Esto tiene que venir no más que de los puros infiernos. Es el mismo espíritu que operó en Herodes cuando quiso matar a los niños menores de 2 años con el nacimiento de Jesús.
Es el mismo demonio, es el mismo Satanás operando. Y cuando nosotros estábamos en otro tiempo, la Biblia dice que nosotros estábamos controlados por esto. Los demonios son los que hacen que el mundo se mueva en tendencias y que el mundo tenga corrientes en las que se mueve y donde hace modas y cosas para el perjuicio de las personas. Yo me acuerdo hace unos años que se puso de moda entre los adolescentes, se llamaba los emo. Y los emo eran chicos que se dejaban el pelo largo para taparse la cara y que además disfrutaban o que juntos compartían formas de hacerse daño a su cuerpo, de cortarse las venas, de mutilarse, de autolesionarse, de encerrarse en su cuarto y darle fama y honra a la depresión, a la autolástima, al dolor. Todo esto producto, obviamente, de influencias demoníacas. No puede venir de algo natural del hombre. Su muerte espiritual, sus transgresiones, estar lejos de Dios, hace el cultivo perfecto para que los poderes de Satanás gobiernen en las personas. Y esto es real. Hay muchos que no creen en esto, pero esto es algo que funciona. Cuando nosotros estamos gobernados por los poderes de este mundo, uno, cuando se da cuenta, está llevándose por placeres, por vicios, por fama, por vanagloria, por filosofías, por ideas, por corrientes. Yo sé cuáles eran las corrientes que me estaban llevando a mí. Y yo sé qué es lo que opera en el barrio donde yo vivía. En el barrio donde nosotros crecimos, casi todos los niños con los que yo crecí se hicieron borrachos, mujeriegos, nunca se casaron. De hecho, todos los sábados usted se da una vuelta por ahí y ahí están afuera tomando guaro. No todos, algunos el Señor los ha salvado. Pero ese era el plan de Satanás y eso es lo que opera en ese lugar. Y hacia ahí iba porque yo me mezclaba con ellos. Yo me vi con ellos un día que me encontré plata y ellos me llevaron a comprar cervezas. Y con ellos me fui a fumar un día. Esa era la corriente que me estaba llevando. Con ellos participé de conversaciones que me estaban empujando hacia la perversión sexual. Eso estaba siendo operado ¿por quién? Por los poderes de este mundo. Satanás quería matarme. No quería que yo caminara en el plan de Dios. Eso era otro tiempo. Pablo también dice que cuando estábamos en otro tiempo, dice el verso 2 también, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Es decir, que Pablo está diciendo que también esto le pasa al desobediente. El desobediente termina siendo controlado por estos poderes. Verso 3 dice, en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. Y vea lo que pasaba, dice, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Entonces vean cómo Pablo lo enseña. Separados de Dios, muertos en transgresiones, en pecados, en delitos, gobernados por poderes. Además de eso, siendo y dándole rienda suelta a los impulsos y deseos naturales, que eso ya no es el diablo, ya eso es la naturaleza que tenemos nosotros. Entonces todo opera y todo funciona, porque hay unos que dicen, no, todo es el diablo, cochino diablo que me hizo caer en el pecado, diablo más cochino, ¿verdad? Y se separan de la responsabilidad. Pero también está la otra parte donde sí, también hay impulsos míos, hay carajaditas que yo llevo aquí adentro, hay pensamientos que se vienen, hay cosas que yo oigo, hay cosas que yo veo, hay cosas que yo hablo, hay lugares a los que yo voy. Y Pablo dice que en otro tiempo nos comportábamos así, impulsados por deseos, y así es el mundo. El mundo dice, si a usted le pica, rásquese, haga lo que le dé la gana. Usted es el arquitecto de su propio destino. Sé libre, haz lo que quieras hacer. Y usted ve las canciones y usted ve las modas y las cuestiones van dirigidas a un modelo en los que los deseos, las pasiones, la lujuria, el pecado sea
normal. Y hasta le pusieron la palabra normalización. La normalización de X y Y cosa, que son pecado, que no le agradan a Dios. Entonces ya estamos en un punto donde la gente dice, no importa, todo el mundo lo hace, eso es normal. Y sí, la Biblia dice, así lo hacíamos todos. Todos éramos impulsados por deseos, dominados por cuestiones que estaban ahí, porque no habíamos tenido un encuentro con Jesús. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, cuando uno se encuentra con Él, uno es transformado. Lo vimos en el capítulo 1, cómo uno recibe una nueva vida porque ha sido redimido, porque Dios le ha transformado y le ha perdonado, y por medio de su Espíritu ya no somos lo que antes éramos. Pero nosotros sin Cristo estábamos siendo dominados por deseos, por impulsos. Yo tengo que decirles algo. Esos deseos y esos impulsos siguen estando en el creyente, porque hay una naturaleza pecaminosa en la que estamos, en un cuerpo. Este cuerpo todavía no ha sido glorificado, y esos deseos están ahí. La diferencia, ¿cuál es? Que ya no nos dominan, ya no deberían de dominarnos, porque ahora hay un nuevo yo, una nueva identidad. Pero tenemos que revisar qué de nuestra vida todavía se parece al viejo yo y qué de nuestra vida todavía está en el nuevo yo. Mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de vestir, las modas que yo sigo, las tendencias por las que yo me voy, ¿de verdad están siendo según la voluntad de Dios? Porque dice el verso 4, más bien 5. Perdón, estoy en el verso 3 todavía. Dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Quiero quedarme aquí un momentito, porque cuando yo estoy viviendo en mi propósito y no en el propósito de Dios, yo quiero controlar todo lo que yo hago conmigo y no estoy dispuesto a rendirle nada a Dios. Entonces tengo problema con el plan de Dios para mí. Tengo problema con el propósito de Dios para mí, porque quiero vivir para mi propio propósito. Y cuando uno quiere vivir para su propio propósito, uno dice, este es mi tiempo, este es mi dinero, estas mis fuerzas, este es mi cuerpo, yo hago lo que me dé la gana, mi cuerpo, mi decisión. Yo voy para allá, que nadie se meta conmigo, que nadie me lidere, que nadie me enseñe, que nadie me moldee, que nadie me forme, porque yo tengo mi propio propósito. Pero cuando yo camino según el plan y el propósito de Dios, yo vivo rendido a que Dios haga en mí y forme en mí lo que Él planeó desde antes de la fundación del mundo. Y la lucha que se hace siempre en nosotros es eso, mi propia voluntad con la voluntad de Dios. Toda persona en Jesús que nació de nuevo realmente tuvo que haber muerto a su propio propósito. Yo tenía mi propio propósito, al que he tenido que morir y sigo muriendo, por el gozo, por el amor, por la gracia que Dios ha derramado sobre mí. Porque no puedo hacer otra cosa fuera de lo que Dios diseñó para mí, porque sé que mi propio propósito no me va a llevar a ningún lado. La Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice que tenemos que entregarnos a Él en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. ¿Sí? La Biblia dice, separados de mí, nada pueden hacer. Hay muchos versículos para ampliar este punto, pero antes, en otro tiempo, así éramos. Seguíamos nuestra propia voluntad y eso generaba un problema más grave. Lo que dice el final de ese versículo 3, dice, como los demás éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Nadie aquí quiere caer en la ira de Dios. Ninguno de nosotros quiere que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Pero así éramos en otro tiempo.
En otro tiempo estábamos siendo merecedores de que nos pasara lo peor. La ira de Dios. La ira de Dios es algo que mucha gente no predica, que mucha gente no enseña y que muchas personas o muy pocas personas reflexionan. Pero la ira de Dios es un tema de la Biblia. En el Antiguo Testamento, Dios manifestó su ira. Dios revela su ira. Y lo podemos ver con Noé, cómo Dios salva a Noé y a su familia, pero la ira de Dios se manifiesta sobre toda la creación. Y el Señor dijo: me he arrepentido de haber hecho al hombre. Borraré al hombre de la faz de la tierra. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios escoge a Noé y a su familia, pero el resto de la tierra, ya sabemos, vive una inundación en la que se borró todo lo de esta tierra. Fue como un bautismo de esta tierra, de lo pasado, de lo viejo. El pecado siguió en el corazón del hombre y la ira de Dios siguió manifestándose de otras formas. Y lo podemos ver con otros ejemplos, cómo Dios endureció el corazón de Faraón y cómo luego Dios manifestó su ira, permitiendo que el mar que se abrió para los israelitas luego cayera encima de Faraón y todo el ejército que venía con él. Y podemos ver así muchas historias de la Biblia, cómo Dios hizo caer fuego del cielo y los profetas de Baal se murieron todos. Ira de Dios es algo que nosotros no queremos. Los hijos de Coré empezaron a murmurar que querían carne, que estaban hartos de comer maná en el desierto. Y empezaron a hablar paja de Moisés, el líder, por la comida que Dios les estaba enviando. Y Dios dijo: sí, ustedes quieren carne. Bueno, mandó codornices, cada uno recogió 1 metro cúbico de carne y se lo llevó para la casa y le arriaron, perdón la expresión, pero es que fue una vulgaridad. Comieron y comieron hasta que murieron por comer. Se murieron cientos de personas. Ira de Dios. Y en otros pasajes hay momentos donde se abre la tierra, cosas terribles de la ira de Dios. Dios es un Dios misericordioso, es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero el hecho de que sea lento para la ira no quiere decir que Dios no sea un Dios de ira. Y ninguno de nosotros quiere la ira de Dios, pero eso éramos sin Cristo, éramos merecedores. La Biblia habla de la ira final. Apocalipsis 20 dice el verso 4: la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado en el lago de fuego. Un tema que nadie quiere oír y en el que todos nos quedamos así como en misa, dice el pastor. Nos quedamos asustados, serios. Todos nosotros, eso era lo que iba a pasar con nosotros. El destino final de nuestras vidas era el lago de fuego. ¿Ha usted meditado en lo que Dios lo ha librado? Yo siempre calculo que para este momento de mi vida, yo seguramente no tendría esposa, seguramente tendría a mis hijos abandonados. Para este momento de mi vida, yo seguramente sería alcohólico. Mis tendencias y la naturaleza mía que estaba provocando la ira de Dios me tendría muerto. Verso 5 es lo que a todos nosotros nos sucedió. Verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, ¿qué hizo? Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia hemos sido salvados. Merecíamos la ira, pero Dios es rico en misericordia y aún en esa condición nos salvó. El nuevo yo es producto de la gracia y la misericordia de Dios. El nuevo yo no está en la ira de Dios. El nuevo yo no está muerto. Lo primero que dice: pero Él nos dio vida. Estábamos muertos, pero recibimos
Cuando usted lee un pero en la Biblia, póngale atención, porque ese pero está cambiando el destino que llevábamos. Llevábamos el destino de la ira y ahora estamos en el destino de la gracia, en el destino de la misericordia, en el destino de la vida eterna, en el destino de la bendición, en el destino de un propósito eterno que Él planeó para nosotros. Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por la misericordia de Dios estamos vivos, estamos aquí en la casa de Dios. Por la misericordia de Dios tenemos la familia que tenemos. Por la misericordia de Dios estamos donde estamos. Por la misericordia de Dios no estás en la cárcel, no estás muerto, no te acribillaron, no pasó contigo lo que tuvo que haber pasado. Por la misericordia de Dios. Misericordia es no recibir lo que sí merecíamos. Por su gran amor nos dio vida cuando estábamos muertos. Muchos piensan que para venir a la iglesia tienen que cambiar antes. Muchos piensan que para ir a un encuentro con Jesús tienen que cambiar antes. Pero lo que la Biblia dice es que aún estando muertos, Él nos dio vida. Aún estando en la peor de nuestras condiciones, Él derramó su gracia. Si hay algo que a mí me trastornó, fue el día que yo caí en cuenta de que a pesar de mi cantidad de maldades y pecados, Él me había perdonado, Él había derramado su gracia. Yo, aunque crecí en un hogar cristiano, yo me desvié del camino. En mi casa, la fama que yo tenía de los hermanos juzgones de la iglesia, que Dios los bendiga, era que yo era la oveja negra de mi casa. Esa fue la etiqueta que calzó sobre Felo, la oveja negra, porque yo era el que estaba tomando el camino equivocado. Yo era el que estaba desafiando. Yo era el que un día llamaban a mi casa para darle a mis papás un informe de algo negativo de mi manera de conducirme. Por allá vieron a Felo metido en no sé dónde. Por allá está Felipe detrás de no sé dónde haciendo no sé qué. Después les cuento mi testimonio para que se enriquezcan. No, pero va por ahí. Yo recuerdo que yo de los 12 a los 15 años mi vida se estaba yendo por un hueco. A nivel sexual, a nivel emocional, depresión, ideación de suicidio sobre mi mente. Yo no quería nada con Dios, me caía mal la iglesia. Yo decía montón de ridículos, montón de panderetas, sapos. Yo levantaba mis manos para que no me criticaran, pero yo estaba ahí solo aguantando el culto, sufriendo el culto, porque no quería nada con Dios. Pero un día Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que me amó, aún estando muertos en delitos y pecados, me dio vida. Me dio vida. Yo me acuerdo en mi encuentro, ese día, cuando me enseñaron sobre esto, yo lloré toda la noche, porque yo no podía creer que yo, siendo tan pecador, Él me había perdonado. Yo no podía ni entenderlo. Yo me dormí llorando, diciendo: Señor, ¿por qué me perdonaste? ¿Por qué derramaste tanta misericordia siendo como yo he sido? Él me mostró que tenía planes conmigo y yo no lo podía ni entender. Fue su gracia, fue su misericordia. Él nos dio vida, hizo un contraste. Yo estaba muerto, pero Él trajo vida. Por eso Pablo dice: estábamos ahí, fue por gracia que fuimos salvados. Verso 6 dice: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales con Cristo. Hay sillas de sillas.
Hay sillas de sillas en esta vida. Hay sillas de tristeza, sillas de dolor, sillas de depresión, sillas de desenfreno, sillas de maldad, sillas de juicio, de dolor, de la ira de Dios. Asignaciones sobre nosotros de maldición. Pero dice ahí que Él nos dio vida, que nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales con Cristo. Yo no sé si a usted alguna vez lo han hecho sentarse a la par de alguien importante, pero qué lindo se siente que a ustedes lo pongan a la par de alguien que parece ser importante, y uno está ahí y uno siente que si fuera como esa persona. Uno está creído. Usted no está sentado a la par de una persona importante de esta tierra. Según lo que la Biblia dice, cuando Cristo le dio vida y lo resucitó, lo sentó con Cristo, y en los lugares celestiales usted tiene una silla nueva, la silla en el cielo, una silla con Cristo. Ahora bien, ¿qué significa estar sentado en la silla celestial? Significa que usted está por encima. Su vida espiritual está por encima de lo que suceda en esta tierra. Usted está sentado en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cómo cree que se ve el problema que usted tiene desde la silla en los lugares celestiales? ¿Cómo cree que se ve hacia abajo la circunstancia, el dolor, el problema financiero, las cosas que están en la casa? Cuando usted está sentado en los lugares celestiales con Cristo, todo toma la dimensión correcta. El Dios Todopoderoso puede manifestar bendición sobre cada uno de nosotros. Pero yo tengo que entenderlo. Mi silla no es una silla de maldición y juicio eterno. Yo tengo una silla y estoy sentado. Hay una posición que tiene el creyente, y esa posición usted tiene que abrazarla y creerla. Tengo una posición de hijo sentado en los lugares celestiales con Cristo. Tal vez a usted lo han humillado, lo han avergonzado, lo han categorizado por su apellido, por lo que usted ha vivido, las cosas que han pasado. Pero la Biblia dice que usted tiene una posición en los lugares celestiales con Cristo. Usted ya no habita en las regiones de maldad. Usted habita con Cristo en los lugares celestiales con Él. Por eso yo amo lo que sucede cuando oramos, cuando adoramos. Cuando nosotros nos metemos en oración, en adoración, es como ir a sentarse a esa silla. Ay, sí es cierto, yo tengo un lugar en el cielo. Y cuando usted está ahí, usted va a orar, usted va al cielo un ratico, y la pena y la tristeza y el dolor se van. Estaba escuchando a una psiquiatra muy famosa, se llama Marian, es una española. Ella habla muchísimo de la neurociencia y de lo que está sucediendo hoy por hoy con los problemas emocionales, con las enfermedades mentales, emocionales que hay hoy. Y ella estaba hablando de cómo sobreponerse a un mundo tan frenético, tan loco, tan acelerado. Cómo sobrevivir a eso. Y una de las recomendaciones me llamó mucho la atención. Ella no es creyente, pero una de las recomendaciones que ella dio es que dice que ella un día le preguntó a un profesor de ella en la universidad y le dijo: este tema de la oración de los creyentes, ¿qué hay con eso y lo que pasa en el cerebro? Y le dice: hay estudios que dicen que la oración de los creyentes hace que las personas no produzcan el cortisol, que es la hormona que produce el estrés y luego cáncer y enfermedades. Pero cuando un creyente ora y ora desde la entrega de cargas, eso ya no uso esa palabra, la estoy diciendo yo para traducir, ¿verdad? Pero ora desde el momento de renunciar, de soltar, de desentenderse de los problemas y se lo entrega al ser en el que creen, entonces sucede en el cerebro un descargo de cortisol y la persona se aleja de la enfermedad y todo lo tóxico que es esa hormona en el cuerpo. Y yo dije: bonita cosa, descubrió el agua tibia, porque la Biblia enseña que yo clamo a Él y Él me responderá. La Biblia dice a Él que yo corro el justo a Él y tiene una torre segura. La Biblia dice que los que miraron a Él fueron alumbrados. Claro, los lugares celestiales con Cristo.
Pablo dice en el verso 8, porque por gracia ustedes han sido salvados. Me devuelvo al verso 7 porque estoy dejando de lado algo que es valiosísimo. Dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, no por obras, para que nadie se jacte. Pablo lo que está diciendo es, señores, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Ustedes estaban dominados por los poderes de Satanás. Ustedes iban dominados por sus impulsos, pero ahora tienen vida, ahora tienen un lugar celestial con Cristo. Y ahora, por la gracia de Dios, sin mérito alguno, ustedes recibieron salvación. No tuviste ni tienes que hacer nada para ser salvo, solo absorber, solo estar dispuesto a que esa gracia te abrace, porque no es por esfuerzo humano. No hay obra que yo haga que alcance esa posición de bendición. La salvación se obtuvo porque Él quiso, porque Él regaló eso a través de su sacrificio en la cruz. Si no fuera por gracia, una persona parapléjica que no se puede mover no podría hacer obras para salvarse. Si fuera por obras, las personas que no tienen dinero no podrían aportar para una causa benéfica y salvarse por obras. Si fuera por obras, por más que nos esforcemos, no alcanza, porque Isaías dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero fue por gracia, fue por su regalo, fue porque Él quiso hacerlo, que Él derramó salvación. Y por último, el verso 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Cuántas mujeres aquí saben de costura? Levanten la mano. ¿Alguna vez han estudiado, les han explicado o saben de costura? ¿Ve? Ustedes mujeres me van a entender lo que voy a decir, porque dice ahí que somos hechura suya. La palabra hechura es como lo que hacen las costureras, que uno le dice, mira, yo quiero que usted me haga una camisa como esta. Entonces ella le dice, bueno, deme la camisa. Ella va a agarrar la camisa y va a cortar un patrón con papel y va, o la misma tela, las que son más gatas, la misma tela que van a usar, chun, 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 le hacen así con tijera y agarran y hacen la camisa y le quedó a usted a la medida igualita como la que usted tenía, porque la hizo a hechura suya. Si usted no tiene una camisa de modelo, ella dice, venga para acá, para tomarle la medida, y agarra la cinta y mide, le hacen cosquillas a uno, tin, 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 y luego uno llega a probarse lo que hizo y le queda calidad el helado, porque se la hizo a hechura suya. Lo que la Biblia está diciendo es que Dios hizo algo no a hechura mía, sino la hechura de Cristo fue puesta en mí. Yo no lo merecía porque a mí no me cabía esa hechura, pero ahora en Cristo Jesús yo fui hecho como fue hecho Jesús. Lo que está diciendo es, el que sí pudo sobrevivir a las cosas de este mundo, el que sí pudo no ser controlado por los impulsos, el que sí pudo vencer la muerte, ahora fue hecho en ti fue formado la imagen de Jesús. Por eso la Biblia dice que el diablo no nos puede tocar, porque cuando nos ve a nosotros, ve a Jesús. Somos hechura suya. La capacidad que tuvo Cristo fue puesta sobre nosotros. Esto es algo poderoso. Tengo la hechura de Cristo. Es decir, que lo que Cristo pudo hacer, yo puedo hacerlo en Él. Yo estoy en Él. Yo puedo caminar según Él. Yo puedo hablar como Él hablaba. Yo puedo andar como Él andaba. Yo puedo ser usado por el Padre como Él fue usado. Porque vean lo que dice ese mismo verso: fuimos y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Yo no soy salvo por obras, pero sí fui creado para buenas obras.
Yo no me salvo por lo que hago, pero ahora que estoy en Cristo, tengo buenas obras que Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas. Si yo ando en mi viejo yo, es imposible que yo ande en las cosas que Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas. Porque mi viejo yo no está según la hechura suya. El viejo yo solo sirve para desenfrenarse, para ser dirigido por los poderes de este mundo, para ser dirigido por los impulsos pecaminosos. Pero el nuevo yo tiene una hechura especial, la hechura de Cristo, una hechura que puede salvar, una hechura que puede sanar, una hechura que puede hacer todo lo que el Padre diseñó de antemano. Te dijeron borracho, te dijeron adúltero, te dijeron que no ibas a poder, pero en Cristo Jesús tienes una hechura nueva, la hechura de Cristo Jesús, y fuiste creado para andar en ella. Oh, esta palabra es más pesada de lo que yo puedo decir. Satanás quiere que le sirvamos, pero Jesús hizo un milagro, me salvó, me perdonó, me limpió para que yo no le sirva a Satanás, para que yo no haga obras muertas, sino para que las obras que yo haga sean según la hechura suya, para que yo pueda caminar según lo que fui creado en Cristo. Buenas obras, las cosas que sí generan el agrado del Padre. Yo antes funcionaba para herir, para dañar, para ser grosero. Yo antes funcionaba para echarlo a perder todo. Pero en Cristo Jesús hay buenas obras que Él preparó de antemano. Tal vez pensabas que ibas a fracasar en tu familia y en tu casa, pero en Cristo Jesús sí podemos. Yo quiero que todos aquí inclinen su rostro. No deje que el diablo lo distraiga. Estamos en un momento especial. Yo quiero que cierres tus ojos y medites en lo que Dios está hablando. Nuestro viejo yo no servía para nada, no funcionaba. Estábamos muertos en delitos y pecados. Cada uno aquí sabe la muerte que tenía encima, las cosas con las que lidió o que lidiaba, o la tendencia de su corazón. Cada uno sabe el abismo en el que vivió en otro tiempo, pero ahora estás en Cristo. Antes los demonios te gobernaban, pero ahora estás en Cristo. Antes Satanás impulsaba y te motivaba a irse según tus deseos, pero ahora tienes a Cristo. Antes seguías en tu propia voluntad y propósito, pero ahora tienes una hechura nueva en Cristo Jesús. Éramos objetos de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Hoy Dios nos está hablando. Está derramando gracia otra vez en este lugar. El Señor me habla de personas que Satanás les ha estado mintiendo y han estado reconociendo en sus vidas más el viejo yo que el nuevo yo. Oh, Dios quiere que recuerdes, que retomes tu nuevo yo. Tu viejo yo ha causado daños, ha traído problemas y maldiciones, pero hoy es el día para desecharlo. Hoy es el día para hacerlo a un lado, para enterrar las cosas viejas, para recibir y andar en la vida nueva que Dios ha preparado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y hoy vienen a ser hechas nuevas. Si usted nos visita por primera vez y no ha entregado su vida a Jesús,
y dices: pastor, yo creo que estoy muerto, estoy lejos de Dios, estoy separado de Dios por mi pecado, yo no le he dado al blanco, yo quiero una nueva vida. Solo tienes que hablar ahí con Dios. Ahí donde estás, habla con Dios y dile cómo está tu situación. Solo tienes que ser sincero y reconocer tu pecado, tu maldad. Usted que nos ve a través del internet, ahí habla con Dios donde estás. Vuélvete a Él. Él está viendo tu corazón y tu actitud. Tienes que creer en su sacrificio, que su sacrificio es lo que provocó una nueva vida. Por medio de su sacrificio, el perdón de pecados, la redención, el ser rescatados, ya no vivir más en esa vida y comenzar a tener una vida nueva a través de lo que Él hizo, no por tu esfuerzo, sino por su gracia. Si no sabes cómo orar, puedes decir una oración como esta: Señor Jesús, yo vengo a ti reconociendo que soy pecador, que he hecho lo malo delante de ti, pero en esta hora me arrepiento de mi pecado, de mi maldad. Creo que tú fuiste a la cruz para salvarme, para darme vida eterna. Hoy acepto tu perdón sobre mí, tu regalo para salvarme. Creo que resucitaste y venciste la muerte para darme vida. Gracias por tu amor. Lo acepto. Amén y amén.